Bienvenidos al podcast de Self, un espacio donde hablaremos de espiritualidad para el autodescubrimiento y sanación. Visítanos en www.platformself.com. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a este espacio, a este video podcast. No les voy a mentir, estoy súper emocionado porque tengo al frente mío una invitada que confió en Self cuando éramos chiquitos y después de que nos crecimos nos viralizamos. Aquí está de nuevo con nosotros, de verdad, Andrea o Radi. ¿Cómo te digo, la verdad, en el podcast? Radi, me gusta Radi. Radi, listo, te voy a decir Radi, que nos volviste a invitar a aceptar esta invitación, sobre todo para seguir hablando del mismo tema. Si no han escuchado el primer podcast que hicimos con Radi, vayan por allá, lejos, lejos, lejos. Hay un podcast que se llama como Centros Energéticos, creo que se llama. Entonces, para que lo escuchen. Pero hoy vamos a profundizarles en este tema. Para los que nos conocen a Radi Yoga, yo quiero que ella se presente solita. Lo único que sí les voy a decir es tarea, por favor, vayan ya a su Instagram y síganla. ¿Es radi.yoga? Yo no soy de favoritismos, Sí, pero creo así es. que es así, radi.yoga. Radi se escribe R-A-D-H-I latina, .yoga. Tiene unos contenidos espectaculares, de verdad, vean sus videos, vean cómo le explica, porque para mí, yo soy muy fan de quien explica la espiritualidad de forma sencilla y también te lo dije la primera vez, entonces amo cómo lo haces. Pero más allá de eso, Radi, bienvenida. ¿Cómo quieres que te conozca la comunidad, los que no te han escuchado? Bueno, Cami, muchas gracias por esta invitación. Me encanta volver a estar acá con ustedes, que vayan también y que esto sea cada vez más una comunidad para todas las personas que quieren profundizar en su propio autoconocimiento. Mi nombre es Radi o Andrea, como dijiste. Me encanta que en estos espacios me llamen Radi porque es mi nombre espiritual y es como mi recordatorio constante de que elegí este camino de conocerme, aceptarme y irme conectando cada vez más con lo que soy. ¿Cómo me pueden conocer? Bueno, soy profesora de yoga, soy mamá, soy esposa, tengo 2 hijos, uno de 6 y uno de 3. Soy profesora y maestra de yoga y meditación hace más de 15 años. Llegué a este mundo gracias a la danza. Siempre desde chiquita, desde que tengo memoria, he estado en danza. Me encanta el cuerpo, me encanta la sensibilidad corporal y creo que esa búsqueda por sensibilidad corporal y profundidad corporal me llevó al yoga y como a toda la filosofía de este mundo. Y todavía 15 años después sigo encontrando, siento que me falta tanto por aprender, siento que hay un montón de cosas por conocer de esta filosofía y de esta práctica, entonces aquí todavía me tiene enganchada. Muy feliz de estar acá y además que vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que son los chakras. Amo, amo. Oye, 2 cosas que me encanta escucharte a mí me pasa exactamente lo mismo. O sea, mi esposo me dice como, para de leer, para de hacer cursos, y yo no puedo parar de leer y hacer cursos. Como que me leo 2, 3 libros al mes, estoy todo el tiempo en un curso porque literal estoy experimentando esa frase que no sé quién dijo que entre más sé, nada sé, ¿no? Como que entre más me meto y más profundizo, me doy cuenta que no tengo ni idea y que me falta mucho más por conocer, entonces es una nota. Vamos a hablar, y para los que no saben por qué nació este podcast que le estaba comentando a Radio ahorita, subimos un podcast de chakras, tuvimos un post de chakras donde hablábamos de cómo trabajar en tus chakras y todo el mundo nos ponía cómo los balanceo, cómo los trabajo, cómo los equilibrio. Y yo quería responderle a todo el mundo, pues pucha, es que esto es una conversación, esto es un taller, ¿no? Hay talleres enteros, que yo sé que tú das talleres de esto, y me quedé Es con un ese. curso, yo doy un curso entero de esto. Exacto, exacto. Entonces yo le decía a Camila, mi socia, le decía, Cami, es que yo no le puedo responder a esta gente en 3 líneas en Instagram. Entonces le dije, ven, vamos a hacer algo. Le voy a escribir a Radi, vamos a ver si me responde. Ojalá que sí, aquí estamos, porque para mí ella es la persona que yo más honro en que pueda hablar de este tema con conocimiento y simplicidad. Entonces, quiero empezar con la primera pregunta de ¿qué es tener los chakras balanceados? O por el contrario, ¿qué es tener los chakras bloqueados? ¿No? Listo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si qué podemos meter en 1 hora de Ajá, podcast ajá. acerca de los chakras. Entonces, para mí lo más importante es que entendamos que
los chakras y todos los conceptos filosóficos de Oriente, porque no lo vamos a limitar al yoga, porque ahí podemos meter el catolicismo, todas las religiones, todas las filosofías, el jainismo, el budaísmo y el yoga incluido, de cierta forma, y todas las mitologías también de cierta forma, nos están hablando de conceptos psicológicos en un vocabulario diferente, ¿cierto? Hace 3000 años, en estos días me acabé de terminar un libro de Pablo de Ors, Devoción, súper recomendado, muy espiritual, muy profundo, muy católico, pero me gustó mucho un pedazo donde él decía que anteriormente, de donde nacieron todas las religiones y de donde nacieron todas las filosofías, nacieron de una idea donde Dios, porque él habla de Dios, y ya lo voy a unir con lo que estamos hablando acá, estaba afuera. Y ese concepto de Dios y ese concepto de afuera, lo único que nos está enmarcando es una psicología, pero afuera, en mitologías, en un Dios que creamos con barba y pelo largo, ¿cierto? Hoy, en nuestra época, 5000 años después de la filosofía oriental, del momento en que nacen todos estos conceptos, seguimos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que ya el foco no es afuera, sino que el foco es adentro. O sea, Dios está adentro y la psicología está adentro. Y lo que a mí me pinta, por ejemplo, las deidades hindúes, que hay un montón de deidades hindúes, son todas aspectos de tu psicología, solo que están puestas afuera. Entonces los chakras, todo este preámbulo para decir que los chakras también son un concepto que nace afuera, pero que nos está hablando de nuestra psicología interna. Que cuando hablamos de los chakras realmente estamos hablando de nuestro mundo interior, de nuestra forma de desarrollo cognitivo, de desarrollo psicológico. Y por eso queda imposible responderle a una persona en 3 frases en un reel cómo desbloquearlos y nos va a quedar corto el podcast y nos va a quedar corto el curso porque digamos que todo lo que podemos decir son conceptos y lo que yo he tratado, pues digamos que mi gran trabajo y por eso está ese curso y por eso cada vez ahondo más en este tema de los chakras porque me fascina, ha sido tratar de hacer esa unión, que inclusive Jung la empezó a hacer. Jung tiene un libro que se llama, no me acuerdo del nombre exacto, pero Jung, que es un gran referente de psicología y de psicoanálisis, hace un paralelo entre la teoría de los chakras y nuestra psicología. Es más, mucho de lo que es psicoanálisis nace del mismo, o sea, dice exactamente lo mismo que dicen los chakras y eso fue uno de los trabajos de Jung, hacer ese paralelo, pues buscar hacer ese paralelo entre, oigan, es que hace 5000 años estaban diciendo lo mismo, solo que no les estamos entendiendo el lenguaje porque nos están hablando de monstruos y de demonios y de unas cosas rarísimas de chakras, o sea, no entendimos el lenguaje, ¿cierto? Ujú. Y por eso hoy la espiritualidad y por eso hoy, por ejemplo, la religión nos queda tan corta, porque se quedó en unas imágenes que a nosotros hoy nos quedan como arcaicas, pero si uno entiende que esas imágenes nos estaban hablando de la psicología y del desarrollo de nosotros mismos o de nosotras mismas, pues cobra un montón de sentido. Entonces, ¿qué son los chakras? Son un vocabulario, son un concepto, no son reales y describen nuestra psicología interna y la forma como nos vamos desarrollando. Entonces, tener un chakra bloqueado es lo mismo que decir tener traumas. Hay Total. unos traumas que son estructurales, hay unos traumas, tú eres terapeuta, entonces hay unos traumas que son muy estructurales, que te pasaron muy en la temprana edad, que marcan tu personalidad, que marcan tu individualidad, que por más que tú los trabajes, van a estar ahí, que tienes que buscar es la manera de vivir con ellos y hacer algo bonito con eso, ¿cierto? Hacerte tripas corazón, como decimos nosotros, pues hacer una obra de arte con eso. Pero hay otros traumas que no son tan estructurales y esos sí se pueden, digamos, desbloquear o se pueden eliminar o se pueden trabajar con neuroplasticidad y con terapia y con todo lo que hacen pues con las diferentes posibilidades terapéuticas que existen. Entonces, esos son los chakras y
eso es tener un chakra bloqueado, tener un trauma. Entonces, por eso ninguna vela te va a servir. O sea, si a ti te llega un paciente y te dice, profe, doctor, yo quiero eliminar, o sea, sanar la relación con mi madre y me compré esta vela, le vas a decir como, no, o sea, la vela te puede Oiga, servir, sí, pero no te va a funcionar para hacer te puede ayudar como inspiración, como potencializador, pero no te va a ahorrar el trabajo que implica sanar la entiendo. relación con tu madre. Y es Le acabas de exactamente dar, lo mismo. me acabas de dar para mí a la gallina de los huevos de oro, que lo hablamos en el primero, pero siento que todavía hay que repetirlo más, que balancear, desbloquear, usa la palabra que quieras de los chakras, es literal trabajo psicológico y terapéutico. O sea, no, hay cosas que ayudan, sí. Hay terapias que ayudan, hay tips, ejercicios, sí, sabemos que ayudan como a coger esa energía y organizarlo un poquito, pero el verdadero trabajo está en lo que acabas de decir, en el trabajo psicológico. Y ahí, por favor, voy a tirarles pauta, hagan terapia. En Self tienen 30 terapeutas que pueden ir a hacerlos, si no, hagan prácticas de yoga, por ejemplo, ahorita vamos a entrar a esas prácticas, pero eso es lo primero que tienen que entender para balancear los chakras, ¿no? Como que es trabajo interior, es conócete, es identifica tu trauma estructural y es identifica también tu trauma que de pronto es súper reciente, que es por tu jefe, ¿no? Entonces son cosas que puedes trabajar. Y ahí, ¿qué tip le darías entonces a la gente para empezar a entender signos emocionales, físicos, espirituales, para entender dónde estoy como medio desalineado, ¿no? Dónde están esas energías no fluyendo? Sí, entonces ahí es donde entra el cuerpo y la sabiduría que tiene nuestro cuerpo. Entonces, los chakras están relacionados, ya bajémoslo y aterricémoslo a cosas un poco más prácticas, ya habiendo dicho lo que había que decir, que no Ajá. es un trabajo pues de toda la vida, eso de alinear y balancear los chakras, pero digamos que en Oriente hay una idea muy bonita que nosotros en Occidente estamos empezando a entender y es que cuerpo y mente son exactamente una misma entidad. Entonces, mi mente está en todo mi cuerpo y por eso el cuerpo nos da un montón de información que nosotros podemos empezar a leer. ¿Dónde están mis dolores? ¿Qué parte del cuerpo me duele? ¿Por qué a una persona le da gastritis mientras que a otra persona le da no sé, se le secan los ojos o le dan muchos fuegos, ¿cierto? Porque cuando nos desbalanceamos en lugares diferentes. Y ahí es donde podemos empezar a leer un montón de señales. Entonces, los chakras están relacionados con nuestros plexos nerviosos, que son los lugares donde más convergencia, digamos, nerviosa, energética y de órganos hay. Y cuando, como cuerpo y mente son lo mismo, cuando yo tengo por ejemplo, un trauma, un bloqueo. Trauma y bloqueo son sinónimos. Cuando yo tengo un bloqueo, para que hablemos en vocabulario de yoga, cuando tengo un bloqueo, por ejemplo, en mi tercer chakra, que eso quiere decir que hay una emoción relacionada con la información que guarda ese punto de tu cuerpo que de pronto no lograste procesar bien. Tercer chakra está relacionado con la identidad, con la voluntad, con la personalidad que finalmente empiezas a crear después de tu vida en tu primer entorno familiar, que mira que es puro desarrollo de o sea, el psicoanálisis dice exactamente lo mismo. Entonces, esa identidad que tú empiezas a crear, si de pronto no tuviste unas buenas bases en tu familia, esa identidad va a estar creada con un montón de emociones reprimidas y se genera un bloqueo. Y pues nada, uno es muy chiquito, 6 años, 4 años, 5 años, 6 años, uno empieza a crear escudos mentales para poder sobrevivir en el colegio y poder sobrevivir en la casa y en la vida adulta te traes esas cargas, te traes esos pesos, pero de pronto no los sientes a nivel mental, sino que te empiezan a aparecer como problemas digestivos, porque están ubicados en la misma zona, ¿cierto? Ahí es cuando el tema de los chakras empieza a pesar un montón en Occidente y es porque hay una unión entre el cuerpo y la mente. Hay unos lugares en donde tu cuerpo guarda ciertas tensiones relacionadas a ciertas emociones. No es que tu identidad esté acá, o sea, que si tú abres el estómago ahí está guardada tu identidad, sino que tu identidad está relacionada con tu fuego interior.
y el lugar que más fuego tiene en tu cuerpo es tu digestión. Entonces hay una relación entre lo que tú tienes a nivel mental, que significa fuego, que es voluntad, que es personalidad, y tu fuego físico, que es todos los jugos gástricos y digestivos. Entonces, si tienes algo que pesa a nivel de tercer chakra, por ejemplo, puede empezarse a ver como una somatización física. Eso lo regamos en todo el cuerpo y todos los chakras. Entonces, no sé, de pronto a mí no me dio a los 35 una gastritis o una úlcera, sino que me dio endometriosis a nivel de útero, a nivel de segundo chakra. Entonces, ¿qué hay ahí en el tema de relaciones? ¿Qué hay ahí en No vamos a decir, esto es un poquito delicado porque pareciera que toda enfermedad es culpa de nosotros, ¿cierto? Como entonces yo qué hice o cómo entonces es culpa de mi crianza, es culpa, no todas, pero muchas enfermedades que nosotros hoy conocemos como enfermedades y que no tienen cura o que no sabemos de dónde salió o que son genéticas, muchas sí nos las vamos cultivando, pues con las emociones y cargas y tensiones que vamos cargando a lo largo de la vida. Que ojo, no todas son nuestra responsabilidad. Si yo fui abusada físicamente por un tío chiquita, ¿qué culpa tuve yo? Ninguna. Pero pues es algo que me lo estoy cargando todo el tiempo. ¿Qué tengo yo? La posibilidad, ni siquiera la responsabilidad, la posibilidad de coger esa tripa y hacer algo con eso, ¿cierto? Y eso es el trabajo interior, aprender a aceptar tal cual es tu realidad. Entonces, eso es lo que nos dicen los chakras, que si tú empiezas a tener ciertas somatizaciones o ciertas enfermedades en ciertos puntos, lo que tú puedes hacer es cuál es el chakra que está más cercano o relacionado con ese órgano y qué me dice de qué se trata ese chakra. Ese es el chakra donde está la relación con tus padres y tu primer entorno, que son la base, la cadera. Ok, puede haber una información de eso. Es como en psicología, es simplemente una pista, porque cuando uno empieza a decir si a ti te duele el útero y si tú tienes endometriosis, entonces quiere decir que eso se nos pierde porque entonces puede que sí, puede que no, ¿no es cierto? Pero es una pista. ¿Dónde me duele? ¿Qué parte de mi cuerpo está dando señales? ¿Cuál es el chakra asociado a esas señales? De qué información habla ese chakra y eso qué me dice a mí en mi propia vida, en mi propia historia personal, que finalmente la que va a saber como en terapia, la que va a desenredar esos propios nudos es uno o una misma. Pucha, creo que me estabas leyendo la mente porque acabas de responder la pregunta que te iba a hacer. Porque listo, el resumen de todo esto. Oigan, aquí les acabamos de entregar el toolkit del podcast de hoy. Se los acaba de entregar y es, a ver, escaneen su cuerpo, donde hay incomodidad, revisen a qué punto energético de los 7 famosos, porque dependiendo del tipo de escuela cambian, pero los famosos son los 7, listo, vayan y busquen en Google, ahí los van a encontrar. Estudien ese chakra, entiéndanlo, y yo les diría, si tienen camino espiritual, pueden empezar a trabajarlo solos, pero si no, vayan donde un psicólogo transpersonal, vayan donde un terapeuta holístico, alguien que acepte este conocimiento y díganle, identifique esto. Y vas a ver que esa persona te va a poder ayudar a guiar, o vete para una clase de yoga, ¿no? Y empieza a trabajarlo y empieza a trabajar. ¿Qué otros tips prácticos como en tu del día a día, porque ya quedó clarísima la terapia, le podrías dar a la gente para, ok, ya identifiqué, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que estabas hablando, yo decía, pucha, tengo por aquí como un temita de colon inflamado que como que no es grave, pero siempre me está ahí tocando la puerta, ¿no? Entonces acabo de decir, pucha, Camilo tiene que ir a terapia a trabajar esto. ¿Qué tips prácticos les podemos dar a la gente para que balanceen ellos esos puntos de energía o esos lugares donde la energía no está fluyendo también en ese momento? La solución raíz, la acabamos de hablar. ¿Cuál crees que puede ser la curita para estos procesos? Listo, yo pues en parte llevo siendo profesora de yoga y meditación por más de 15 años porque me fascina ver y no he encontrado otra herramienta, porque soy muy curiosa físicamente, intelectualmente, y no he encontrado, es que si la hubiera encontrado sería ya maestra en otra cosa, pero no he encontrado una herramienta tan bien estructurada
físicamente hablando, tan fácil además, porque es acceder a través del cuerpo, como el yoga. Y es mi mayor tip sería: hagan yoga, mediten una vez a la semana, 2 veces a la semana. Y si no les gusta el yoga por alguna razón, busquen algún, busquen alguna práctica cuyo enfoque sea trabajar la sensibilidad. Estoy pensando en las artes marciales, porque las artes marciales tienen un enfoque muy parecido al del yoga. También vienen de Oriente y también, pues, de cierta forma te enseñan a conectarte con tu cuerpo y a trabajar sensibilidad. ¿Por qué no digo triatlón? ¿Por qué no digo running? ¿Por qué no digo pesas? Aunque me encantan todos esos ejercicios, porque su enfoque es otra cosa, ¿cierto? Pues aunque puede que haya un montón de autoconocimiento ahí, tú se lo tienes que llevar. O sea, yo puedo ir a triatlón y puede ser una gran terapia meditativa, pero yo lo llevo. No es que eso esté ahí como filosofía. Y espero que me entiendan pues como lo que estoy tratando de explicar. Entonces, si yo Solo quiero de puedo hacer un verdad, paréntesis ahí, o sea, solo para abrirles un poquito para que quede súper claro, es el yoga es una filosofía, las artes marciales son filosofías, tienen todo un concepto detrás de. Hay otros ejercicios que son simplemente por el ejercicio físico, entonces cuando Ra dice ustedes lo tienen que llevar, es como que tú le tienes que poner esa intención de que va a ser un trabajo espiritual, y hago comillas porque eso es muy ambiguo, pero creo, para expandir un poco lo que decías, que me parece hiper acertado. sí, y no estoy demeritando ninguno, yo hago Exacto. todas, o sea, no he hecho triatlón, pero yo troto, voy al gimnasio, levanto pesas y me encanta. Y para mí eso es una meditación y troto y me fascina, pero digamos que, exacto, lo que tú acabas de decir, estas, no sé, el tai chi, el qigong o inclusive el kung fu, son filosofías de vida que tienen unas prácticas físicas involucradas, como la Exacto. práctica de yoga. Entonces, yo les invitaría a incluir una de esas prácticas en su vida, porque son prácticas que trabajan desde el cuerpo, que miren que es lo más denso que tenemos, y nos empiezan a dar un montón de información de nuestra mente. Digamos que sería muy bonito uno encontrar en su propia vida un espacio donde pueda trabajar la sensibilidad somática, que eso finalmente es terapia somática, terapia de sentir el cuerpo. Y hay lugares en tu cuerpo que seguramente te están dando señales de que les está doliendo, de que te está doliendo algo, y como tú no tienes la sensibilidad suficiente, no lo estás escuchando y no lo estás sintiendo. Entonces lo que haces en una práctica de yoga es lo mismo que haces en una terapia psicológica. Ojo, ojalá puedas tener las dos, a eso voy, pero en una terapia somática, que es una práctica de yoga, lo que tú empiezas a hacer es a desarrollar una sensibilidad y te empiezas a dar cuenta de cosas de tu cuerpo que antes eran imperceptibles. No sé, tu postura, la forma como apoyas el pie, la forma como encorvas la espalda y no te habías dado cuenta, y eso es una tensión constante que tienes y ni siquiera te habías dado cuenta que eso era lo que te estaba afectando tu sueño. Pues, ¿cierto? Empiezas a trabajar un montón tu parte física y empiezas a darte cuenta de cosas que no eran tan conscientes, o liberar cosas que no sabías que tenías adentro y que eran tensiones emocionales que estaban ahí somatizadas. Si tú encuentras en tu vida un espacio para eso y luego lo complementas con una terapia donde vas y hablas, porque en yoga no hablamos, en yoga falta esa parte, digamos, dentro de la filosofía oriental tradicional estaba yéndose a vivir con un maestro, que tú te sentabas a hablar con el maestro, y el maestro era, digamos, de cierta forma tu terapeuta. Como eso no está, ¿qué les recomiendo yo siempre a mis estudiantes que ya vienen a hacer yoga? Tengan un terapeuta, porque hay cosas que van a empezar a salir en la práctica que ustedes no van a saber desenredar. Necesitan hablarlo con alguien, y no hablarlo con la mejor amiga que te va a apoyar en todo y te va a decir que sí, no, hablarlo con alguien neutral que te pueda ayudar a hilar ese pensamiento. Tenemos un descuentazo para ti.
Si tú estás interesado en participar en nuestro retiro de hombres, El arte de ser hombre, del 7 al 9 de noviembre, escríbenos y pregunta por el descuento del 20% que tenemos para todas las personas que escuchen este podcast. También puedes invitar hermanos, amigos, novios o conocidos que les pueda servir participar en este retiro para que expandamos la conciencia. Entonces, fíjate que ahí se unen las dos. ¿Qué tip le daría yo a alguien que de verdad quiere empezar a balancear sus chakras? Que es lo mismo que decir, quiero empezar a trabajarme a mí en un espacio de autoconocimiento a través del cuerpo y tener un espacio de autoconocimiento a través del habla y a través de la palabra, que es ir a terapia psicológica. Me encanta cómo lo pones. Quiero compartir una historia personal porque fíjate que antes de que empezáramos a grabar le estaba contando a Radi que pues había tenido muchos retiros y muchos de estos habían sido retadores, pero les quería compartir a todos que uno de estos retiros lo que a mí más me costaba era que cambiaban mucho la agenda. Y, y era un cambio sobre el cambio sobre el cambio, y Camilo se empezó a poner como un viejito cacreco, como medio histérico en la mitad de los retiros porque cambiaban todo, y pues yo era como que, a ver, toda práctica tiene un orden, y por eso este día hacemos breathwork, y por eso este día hicimos medicina. Y no te miento, era como un retiro de 3 días, y como el sábado a las 8 de la noche dije, pucha, qué falta de flexibilidad hay en mí en este momento. Y al otro día me meto a la clase de yoga con la intención de trabajar mi flexibilidad, y te lo juro que parece que a mí me hubieran puesto estático. O sea, no me podía mover, no había flexibilidad. O sea, no soy tan flexible, pero era menos de lo normal. Entonces, claro, fue muy loco como a través de la práctica, literal, logré esa flexibilidad, y después fui a decirle como al partner del retiro, como que, oye, qué pena mi falta de flexibilidad por todo, ya lo entendí. Pero fue a través de la práctica que entendí que yo estaba absolutamente contenido y cero flexible, y fue con el yoga que logré como hacer todo este proceso terapéutico que hice en una sesión. Te lo juro que fue una sesión porque era como el yoga que le daban a todo el mundo al otro día en el retiro, y fue como, wow, para mí es ese recurso en el que me destrabo, ¿sabes? Para mí eso es el yoga, para mí es como cada vez que me siento muy trabado, voy a yoga. Literal. Y algo muy lindo de la práctica de yoga es que siempre te va a dar algo bonito. O sea, no, yo creo que si uno sale de una clase de yoga frustrado, algo pasó que no funcionó bien. O sea, o no te la guiaron de la manera adecuada, o no te miraron, no te vieron, no te dieron opciones. Porque si la persona que está guiando la práctica sabe guiarla, todo el mundo, el 100% de la gente, tiene que salir más liviana de una práctica de yoga. Y eso es Ajo, muy lindo. A mí eso, sabes que a mí eso es una de las cosas que más me gusta, porque como vengo del mundo de la danza, en la danza, por lo menos en ballet, que era lo que más practicaba, todo el mundo sale frustrado. El que salga feliz de una clase de ballet está mal, porque uno sale pensando que es gordo, que la pierna no le subió, y la pierna a mí me subía hasta acá, y yo pensaba que no me subía porque me tenía que subir hasta acá. O sea, todas las posturas que yo logro hacer, yo no sabía que eso era habilidoso, hasta que me salí del mundo del ballet y dije como, esto no lo puede hacer todo el mundo, porque para mí era poquito. O sea, ese es el nivel de frustración al que uno puede llegar, o al menos para mí, y sé que para la mayoría, en un espacio de ballet. Esa fue mi experiencia, y cuando yo llegué al yoga fue lo que más me sorprendió. Yo dije, acá todo el mundo sale feliz, no importa si bajaste o no bajaste, no importa si llegaste o no llegaste, además es con los ojos cerrados, nadie se da cuenta de nada, qué maravilla. me Todo encanta el porque mundo mira, sale contento. hace poco le pasó a mi esposo. Mi esposo se enamoró del yoga porque empezamos a traer una profe de yoga a la casa, y como que tan y empezó el camino del yoga. Pero cambiamos de profe y ahorita empezó a ir al Bodytech. Y perdón por decir la marca, pero fue así. Llegó de la clase de yoga, llegó histérico, mal geniado. Y yo le dije exactamente lo que acabas de decir. Yo, oye, no conozco a la maestra, no quiero hablar mal de ella, pero uno llegar mal de yoga es porque yo creo que eso más bien era un ejercicio físico con ejercicios de yoga, pero no creo que fuera una práctica, porque una buena profe está pendiente de todo el mundo, una buena profe te dice, hey, tranqui, no pasa nada si no llegas hasta allá, es más bien estudia tu limitación, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Entonces me encanta que lo digas porque es un gran tip. Uno después de yoga se tiene que sentir bien. En ese cierre de la clase uno tiene que sentir éxtasis, ¿no? Mm. Sí, súper.
Si no es Oye, una red flag. red flag, ajá, tipo ahí, red flag. Yoga no se puede sentir así. ¿Cómo crees que influye los estilos de vida de hoy en día tan acelerados, con esa palabra tan famosa que se llama estrés, en que se nos bloqueen de más los chakras? Hablábamos de esos bloqueos estructurales, pero yo hay veces creo que por estos estilos de vida donde no comemos bien, no nos damos tiempo de comer, estamos hiperocupados y nos sentimos orgullosos de estar hiperocupados, no nos comunicamos bien. ¿Crees que estos estilos modernos nos bloquean aún más como este flujo de energía? Sí, obviamente sí, pero estaba tratando de hilar acá algo y es que, ¿qué será primero? ¿Será primero? Es un poco como el huevo y la gallina, pero ¿qué será primero? Y no me sé la respuesta, se la dejo a los oyentes. ¿Será primero que porque estamos tan traumatizados hemos creado este sistema? Uf, O sea, es como que una cosa que se nos salió un poco de las manos, pero ¿qué viene primero, el trauma y después tu estilo de vida o el estilo de vida es el que te cree? Pues no sé si me entienden la pregunta, pero ahí se no, las tiro clarísima. porque no, no tengo la respuesta, pero yo sí creo que en la medida en que tú misma y tú mismo, y por eso yo no veo noticias, porque empecé a ver noticias y no entré al baño por 2 semanas, o sea, me dio un estrés que fue muy fuerte, entonces soy un poquito desactualizada y no es que eso esté bien, pero lo que sí sé es que cuando empezamos a trabajarnos en nosotras mismas y en nosotros mismos, empezamos a tomar decisiones que nos alejan un poquito de ese sistema, ¿sí? Como que empezamos a tomar la valentía de, oigan, es que a mí, en un libro de Glennon Doyle o en una entrevista, que ella es una autora que me encanta, ella decía, es que me di cuenta que la puerta nunca estaba cerrada con llave, o sea, yo me podía parar, abrir la puerta y salir, y la única que se estaba quedando en ese cuarto era yo. Entonces, sí, yo sé que eso, alguien que lo escuche y que no tenga otra opción, no sé, de trabajo, eh, pueda decir, ay, sí, eso suena muy lindo desde el privilegio, o eso suena muy lindo desde donde sea, pues desde cualquier lugar, pero yo sí estoy convencida que en la medida en que trabajamos la conciencia y la aceptación personal, empezamos a tomar pequeñas decisiones, porque no tiene que ser, si yo no me puedo salir de mi trabajo, está bien, no me tengo que salir de mi trabajo, pero dentro de mi propio trabajo puedo empezar a tomar de pronto pequeñas decisiones que hacen que mi vida no se sienta tan acelerada y tan estresada. Ejemplo, si tengo 1 hora de almuerzo, yo puedo almorzar en media hora y de pronto usar esa otra media hora para hacer un shavasana, una relajación que no me requiere de espacio, no me requiere cambiarme la ropa, no, a eso me refiero. Es como que creo que a veces culpamos mucho al sistema, pero no nos damos cuenta que la puerta está abierta y que lo estamos eligiendo hasta cierto punto. Yo sé que hay muchos problemas económicos, muchos problemas políticos, muchos problemas sociales, que ahí es donde me pierdo porque me estreso cuando me empiezo a poner en modo, tengo que saber todo lo que está pasando en el mundo. Pero siempre mi conclusión es esa, es como que siento que estoy en un lugar muy especial y los que estamos trabajando la conciencia lo estamos porque le estamos apostando a que, por lo menos este es mi pensamiento, cuando veo que se está quemando el Amazonas y digo, pucha, ¿qué hago? A la final pienso, de verdad, este sistema lo tenemos creado nosotros, o sea, salte de la ciudad. Y es como en qué momento creamos este monstruo y la naturaleza sigue viviendo a su ritmo y uno se puede salir de ahí. Es como que entonces, a veces pienso que entre más conciencia y aceptación empecemos a crear, más vamos a ser seres humanos y personas que nos vamos a empezar a salir de ese monstruo que hemos creado y de pronto vamos a poder crear otras cosas. Entonces, cuando pienso qué puedo hacer yo por el mundo, que yo sé que esa era la pregunta, pienso crear conciencia. Porque es Trabajarte a que, ti, ¿no? es que Trump es un señor. Yo pienso, pucha, de verdad es una pregunta que le hago a mi esposo. ¿Cómo fue la crianza de ese niño? Pues, yo quiero saber cuántos hermanos tenía, quiero saber dónde vivía, quiero saber qué lo lleva a uno a tal nivel
de falta de empatía. Y Y eso sabes, es sabes algo que a mí, hablando de Trump, a mí también, esto lo hablo también con mi esposo, porque para mí Trump es o sea, es demasiado. Y yo digo, es también un reflejo de la sociedad de. A la gente dice, pero es que igual el voto popular ganó el otro, pero el voto de los, como sea que funcione eso, ganó. Pero aún así es un reflejo del inconsciente colectivo, ¿no? O sea, es un reflejo de una cantidad de gente que yo quiero saber cómo los educaron, cómo crecieron para identificarse con ese personaje. Y al final voy a lo mismo, creo que ahorita que hablabas con lo del Amazonas, en algún punto yo hablé aquí de la guerra que acabamos de pasar entre Palestina e Israel y yo, si usted no tiene forma de ir a ayudar directamente al conflicto, la mejor forma en que puede ayudar es trabajar en usted, trabaje en su propia guerra, porque así vas a cambiar de a poquitos ese todo inconsciente, ¿no? Balance sus total. chakras. Sí, pero es que es muy real, es que Sí. el sistema lo estamos creando entre humanos. Tú Mm, puedes tener una empresa. Imagínate que tú eres el CEO de una empresa y empiezas a trabajar en ti mismo y te das cuenta que no tienes que estar al nivel de agotamiento que te está pidiendo esa máquina para trabajar bien, que tú te puedes tomar media hora para descansar, que tú puedes llegar un poquito más tarde al trabajo para poder ir a hacer ejercicio. Y si tú empiezas a hacer eso y eres el CEO de una empresa, probablemente se lo vas a empezar a reflejar a tu equipo y eso se va a empezar a ir hacia abajo. Y así, de a poquitos, vamos cambiando el mundo que creamos, porque este mundo lo creamos nosotros. O sea, la economía es creada por el humano. Eso no existe, no hay un árbol o sea, no hay un ciclo natural que cree la economía. Eso es un sistema que nos inventamos nosotros, que nos ayuda un montón porque vivir en la selva es tan difícil que nos creamos este sistema. O sea, si lo creamos es por algo, porque es tan difícil subsistir en el mundo salvaje que pues, que dijimos los humanos, salgamos, o sea, necesitamos respirar, hagamos un mundo más, de pronto más fácil, más, contenido. más contenido, pero también eso viene con problemas pues si se nos sale a veces de las manos. Pero para terminar este punto, el sistema sí tiene un montón de fallas, sí, a veces nos ponen a trabajar más horas de las que quisiéramos, pero nosotros también podemos ponerle un granito de arena de responsabilidad, o sea, no todo es culpa del sistema. Uno puede hacer un montón de cosas ahí por bajarle al estrés. Entonces, si el trabajo que tengo es muy estresante, pero llegas a tu casa a no ayudarle a tu cuerpo a quitarle tensiones, sino que le sigues sumando y le sigues sumando con la comida que comes y le sigues sumando y yo sé que todo es un ciclo que se va uniendo a que no te gusta el lugar de trabajo donde estás, pero de pronto si no te gusta el lugar de trabajo donde estás, pues, pero tienes que trabajar, puedes buscar otro lugar de trabajo o puedes hablar con tu jefe y que te cambien de área, no sé, hay como un montón. Yo sí pienso que uno, sea donde sea que esté, puede buscar las maneras para alivianarse, para quitarse cargas, pero eso solamente uno lo empieza a percibir cuando uno empieza a hacerse consciente de uno mismo. Y Mm, por eso volvemos al tema de los chakras, volvemos al tema de la terapia. Y para los que estén escuchando este podcast y de pronto no tengan los recursos para ir a terapia, no tengan los recursos para ir a clases de yoga, existe YouTube. amo que digas eso, total. En YouTube yo todas las semanas pongo una clase de yoga gratis para el que la quiera hacer, para que el que la quiera, el que no tenga los recursos. Y hay un montón de gente una vez al mes doy clases gratis y seguramente ustedes también comparten un montón de contenido que les sirve a las personas y que es gratuito. Entonces, ahí volvemos a lo mismo del sistema. Sí, puede que no tengamos los recursos para hacer todo lo que nos está pidiendo el sistema que hagamos de autoconocimiento, pero si tengo la voluntad encuentro la manera. O sea, De me puedo acuerdo. meter a YouTube y busco yoga y ahí hay un montón de clases y seguramente la mayoría son chéveres y uno va buscando y se va conectando con alguien y ahí chuleas la terapia somática de la semana gratis, nadie te cobró y seguro también por ahí puedes encontrar libros